Ya está grabando. Gracias. Entonces, vamos a ir a Génesis 37, ¿ok? Recordemos, hermanos, que ya hemos culminado prácticamente la historia de Jacob, ¿verdad? Obviamente Jacob aún no ha muerto. Todavía Jacob va a vivir muchos años más. Jacob inclusive entra a Egipto, muere en Egipto, ¿no? Ve la familia de José, sus hijos, hasta sus nietos, creo. Ve José como Jacob vive bastantes años más, pero ya a partir del capítulo 37, digámoslo así, que el Moisés nos va a narrar, nos va a dar mayor detalle de lo que pasó con los descendientes de Jacob, ¿verdad? Y entre ellos, obviamente, el personaje principal, podríamos decirlo así, del que se habla más es de José, ¿verdad? Del hijo de Raquel, ¿no? Pero también vamos a ver muchos detalles de la vida de los hermanos de José, ¿no? De los hijos de Jacob. ¿Ok? Entonces, eh, la vida de José se podría dividir en tres partes, ¿no? En Canaán, ¿no? Que es donde él nace y donde él vive con su familia, con su papá, con sus hermanos. Después podemos ver cuando ella es esclavo en Egipto, cuando es vendido, ¿no? Por sus hermanos, la segunda parte de su vida de esclavitud, cuando llega a la casa de Potifar, cuando es acusado falsamente por la esposa de Potifar, es enviado a la cárcel, ¿no? Y donde finalmente después es llevado ante el faraón para que pueda revelar el sueño, ¿verdad? Que tenía faraón. Y la tercera parte de su vida, podríamos mencionar que es la etapa ya de prosperidad, ¿no? Donde ya es un gobernador en Egipto y donde finalmente él, después de haber interpretado el sueño del faraón, ¿no? Se cumple, ¿no? La interpretación, ¿no? Que Dios le revela a José estos 7 años de prosperidad, seguidos de 7 años de hambruna, y vamos a ver cómo ya al inicio de estos 7 años de hambruna se da el encuentro de José con sus hermanos, ¿no? Entonces, más o menos así podemos dividir un poco a partir de este capítulo 37. Es una manera de dividirlo. Podemos dividirlo de otra manera, pero es la manera en que más o menos vamos a dividirlo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver, en realidad, prácticamente las dos primeras partes, ¿no? La vida de Canaán y su esclavitud. Y la próxima semana estaríamos culminando con la segunda, prácticamente la última etapa, que es la etapa de prosperidad. En su sílabus, en realidad, nos faltarían 2 clases más aparte de esta, pero yo estoy juntando 2 clases para la próxima semana, porque en realidad no son muchos capítulos, son capítulos que se pueden juntar en una sola clase, porque ya tendríamos acabado la próxima semana. Entonces, por eso estoy juntando y vamos a tener en total 11 clases según lo programado, solamente que según lo programado estarán 12, pero he juntado la 11 y la 12 para la próxima semana. ¿Okay? Hoy vamos a ver la clase número 10. ¿Okay? Entonces voy a proyectar ahorita en este momento mi pantalla. A ver, un segundito. Ok. Voy a agrandar un poquito acá para que se pueda ver mejor. Ya está. Ahí está. Bien, hermanos, entonces vamos hoy día a ver José, su llamado y sus sufrimientos, ¿no? ¿Ok? Recordemos, hermanos, ¿se ve el mapa? Se ve, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora estamos ya en esta segunda parte, ¿no? Ya no estamos en la vida de Jacob, ya hemos culminado la vida de Jacob, y ahora estamos ya en el capítulo 37 de Génesis, y este mapita más o menos nos va a ayudar a poder ubicarnos en cómo fue, digamos, el recorrido de José a Egipto, ¿no? Cómo José, recordemos que Jacob finalmente se va a establecer recordemos, finalmente él llega a Hebrón, ¿verdad? Aquí está, en Hebrón. Finalmente, el capítulo 35, versículo 27, nos menciona que Jacob habitaba en Hebrón, ¿no? Donde habitaron Abraham e Isaac, ¿no? Dice ahí, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Abraham, que es Hebrón, ¿no? Donde habitaron Abraham e Isaac.
Entonces vemos que finalmente aquí se queda Jacob, ¿no? Ahora, Beersheba era los patriarcas habitaron en Hebrón y en Beersheba. Eran los dos lugares donde ellos se establecieron, ¿no? Pero vemos que al final de la, digamos, de esta etapa en la vida de Jacob, él finalmente se queda en Hebrón, ¿no? En Hebrón también estaba esa cueva, ¿no? La cueva de Macpela, ¿no? Donde fue enterrada Lea, ¿no? Y también los patriarcas, los patriarcas Isaac y Abraham. Entonces vemos que este va a ser el recorrido en la vida de José. ¿Okay? Vamos a ir ahorita a la separata para que podamos ubicarnos aquí. Jacob es ya anciano y habita en la tierra donde habitaron sus padres, 37.1, ¿no? 37.1, eso menciona el versículo, ¿no? Habitó Jacob en la tierra donde habían habitado, donde habían morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esto se refiere a Hebrón específicamente, ¿ok? Eso, ¿cómo lo sabemos? Porque en el versículo número... Cristian, disculpa, ¿has cambiado el documento? ¿No? ¿Por Porque qué? en el mío comienza a la edad de 17 años. Sí, Ya, Cristian, yo ya, sí, 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 también. sí, Pero sí. hoy has También. mandado otro, entonces abro el nuevo, el de hoy. Yo le Pero tengo es el aquí... mismo. No es lo mismo, yo también tengo eso. Ya, Este es el que acabas de abrir. Ajá. ya, Ajá. discúlpeme. Lo que pasa es que este es el mío y yo había cortado esto en la clase de ustedes porque me parecía que era... No se preocupen, luego se los mando, ¿ok? Esta es una introducción, ¿ok? Es una introducción y me olvidé de añadirlo aquí. Mejor dicho, lo corté y como estaba viendo la clase 10 completa, me había olvidado que esto yo lo había cortado de ustedes, ¿ok? Pero es más Ah, que ok, todo o sea, para... no comienza hasta que llegues al punto 1. Ok, Exactamente, sí. sorry. Sí, Gracias. es una pequeña introducción. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahí en el capítulo 37, ¿no? Versículo 14, se menciona que José es enviado por parte de Jacob, ¿no? Y él estaba en ese momento, dice, en el valle de Hebrón, ¿no? Ahora, ahí tendríamos, miren, sinceramente, ¿por qué les mencionaba las clases pasadas que los patriarcas habitaron en Beersheba? Yo les dije eso, ¿verdad? Porque encontramos varios pasajes en el libro de Génesis donde se nos menciona que Beersheba era el lugar donde estuvo Abraham, donde estuvo Isaac. Y es más, ¿no? Donde Isaac, si vamos, ¿cómo se llama? A ver, acá tengo justo, lo había apuntado en antes para tener a la mano. Génesis capítulo 22, versículo 19. Ahí se menciona en la última parte del versículo que habitó Abraham en Beersheba, ¿verdad? Habitó Abraham en Beersheba, se menciona ahí, ¿no? Y también vamos a ver que en Génesis capítulo 28, versículo 10, capítulo 28, se nos dice, y salió pues Jacob de Beersheba y fue a Aram, ¿no? Eso fue cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, ¿no? Entonces él sale de Beersheba y se va a Aram, a la tierra de su tío, ¿no? Bueno, entonces vemos, por eso es que yo les mencionaba que los patriarcas se movieron en estos dos puntos, ¿ya? Estuvieron en Beersheba, porque ahí era un lugar importante también, pero también o sea, se establecieron en estos dos puntos, digámoslo así, ¿ya? Esos son los dos puntos donde los patriarcas se movilizaban constantemente, y cuando Jacob regresa, ¿no? Regresa, se queda aquí, en el punto de Hebrón, ¿ok? Y ahí por ahí entierra a Lea, ¿no? Porque Lea muere y se enterrada en una cueva que está en Hebrón, cueva de Macpela, ¿no? Bueno, eso es un detalle geográfico, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos mencionar de manera introductoria, ¿no? Vamos a mencionar y vamos a ir de frente para no confundirlos mejor. Y vamos a ver que el relato bíblico del capítulo 37 nos va a mencionar
que José tenía 17 años. Ahí completamos eso. A la edad de 17 años, ¿qué es lo que pasa a esa edad? José, su padre lo manda a vigilar a sus hermanos, ¿no? El cual informaba a Jacob la mala fama de sus hermanos, ¿no? Y nosotros sabemos por el relato bíblico que los hermanos de José tenían envidia de José, ¿no? Y esa envidia se fue convirtiendo poco a poco en un resentimiento, llegó a ser un odio y prácticamente pudo haber terminado en el homicidio, ¿no? Si no fuera por Rubén, por allí, por Judá también en sí, que finalmente no es que lo hizo de buena persona, pero finalmente dio la idea para que lo vendan como esclavo, ¿no? Pero prácticamente lo pudieron haber matado. Es por eso que nosotros vamos a ver que en la vida de José es considerado en el Antiguo Testamento un tipo de Cristo. ¿Qué se refiere a un tipo de Cristo? Se refiere a que en su vida se ven ciertas características y rasgos que vamos a encontrar también que lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Y aquí entra lo que no les había puesto. José sería aborrecido por sus hermanos, ¿no? Igual que el Señor Jesús es aborrecido por su pueblo. Sería vendido por 20 piezas de plata, ¿no? Sería acusado falsamente, allá ya en la casa de Potifar, y sería exaltado para ser salvador y gobernante, ¿no? Entonces vemos esas ciertas características en la vida de José, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, ¿no? Que lo hacen una especie de tipo de Cristo, ¿no? De Salvador. A eso nos referimos. No, no es que Él es Cristo, no es que Él sea Cristo, no estamos diciendo eso, sino la palabra Cristo significa Salvador, ¿verdad? El Mesías, el ungido, Salvador, ¿no? Entonces, José era una especie de Salvador para su época, porque finalmente vemos que Dios lo va a usar para salvar, para preservar la vida de su pueblo y también para salvar, en realidad, prácticamente al Egipto y todas las naciones que en ese momento estaban a su alrededor, que obviamente hubieran perecido si es que no hubiera habido esta intervención de parte de Dios usando a José a través del sueño del faraón, ¿no? Y finalmente si José no hubiera llegado a Egipto. Entonces vemos cómo Dios está obrando de manera soberana detrás de las circunstancias difíciles, obviamente, que le van a tocar vivir a José, ¿no? Entonces vemos que Jacob para este entonces ya era anciano, ¿no? Pero ¿qué fue con lo que pasó? Él no se percató o no tuvo el cuidado, ¿no? De darse cuenta que al mostrar favoritismo por José, ello desunía a su familia, ¿no? Eso era una de las cosas uno de los errores que cometió Jacob, ¿no? Con su familia, con sus hijos, ¿no? Y eso lo vemos como algo constante en la vida de los patriarcas, ¿no? Lo mismo pasó con, digámoslo en cierta medida, con Abraham, ¿no? Pero lo vemos más con Jacob, ¿no? Con Isaac, ¿no? Cuando nace Jacob y Esaú, que también había esa especie de conflicto entre esa preferencia, ¿no? Inclusive lo vamos a ver también en cierta medida en José, cuando nace Manasés y Efraín, ¿no? No de manera muy marcada, pero sí vemos ciertas características de preferencia por el mayor, ¿no? Y eso era porque era el primogénito. Ahora, en el caso de José, él no era el primogénito, pero él era el hijo de Raquel, ¿no? Y que había tenido en su vejez, ¿no? Entonces vemos que es importante considerar eso, ¿no? Jacob, como muestra de su afecto, ¿qué es lo que va a hacer? Según lo que hemos leído ya en el capítulo 37, le regala una túnica de colores, ¿no? Una túnica de colores, ¿no? Le hace un regalo a José, ¿no? Y lo cual hace que sus hermanos aún lo aborrezcan, ¿no? El versículo 3, el capítulo 27, versículos 3 y 4, nos menciona, ¿no? Que sus hermanos aún lo aborrecieron más, ¿no? Lo aborrecieron más a causa de que su padre lo amaba, dice. Su padre lo amaba y como que mostraba algo de preferencias con él, ¿no? Entonces José empezó a tener otra cosa otro evento, que es que José empieza a tener sueños, ¿no? Empieza a tener sueños
donde él daba a entender su superioridad sobre sus hermanos y que algún día él sería señor sobre ellos. Y esto llenó aún más de ira el corazón de sus hermanos, ¿no? No sé si recordarán los sueños de José, ¿no? Cuando José sueña, ¿no? Y ahí está descrito en el capítulo 37, ¿no? De estos manojos de trigo, ¿no? Que el de él se levanta, ¿no? Y que sus hermanos se inclinan hacia él. Y también ese sueño que él tiene donde hay 11 estrellas, el sol y la luna están a sus pies, ¿no? Y este sueño inclusive Jacob lo reprende, ¿no? Porque es como si era entender que aún él, ¿no? Y su mamá se iban a postrar ante él, ¿no? Entonces vemos que José, ahora, estos sueños digámoslo así, eran dados por Dios y de alguna manera daban un anticipo de lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? De lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo un paréntesis, ¿no? Para que podamos tener un dato allí. Este sueño de José, que está relatado en el capítulo 37, versículo 10, ¿no? Donde ahí se menciona, ¿no? Y donde él habla de que 11 estrellas, el sol y la luna, y están en sus pies, ¿no? Y Jacob le dice, ¿no? Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este, ¿no? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Un paréntesis para que podamos tener un dato allí, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver que se hace mención a una mujer que está vestida del sol, que tiene 11 estrellas, ¿no? En sus pies, ¿no? Y que también está ahí también está presente la luna, ¿no? En Apocalipsis, cuando habla de una mujer. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esa mujer vendría a representar a Israel, ¿ok? A Israel. ¿Por qué? Porque vemos, según en José, en este capítulo de Génesis, que esas 11 estrellas son los hijos de Jacob. Él está representado como el sol, ¿no? Entre comillas, y su esposa como la luna. O sea, representa a la familia de Jacob, ¿no? Y obviamente sabemos que hace referencia a José, a Israel, ¿no? A la nación de Israel. Entonces, les comento esto porque obviamente algunos interpretan que esa mujer es María, ¿no? Y no es María, ¿ok? Esa mujer es Israel. ¿Ok? Entonces, eso para que tengamos en claro ese punto. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, si mal no recuerdo. Sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, ¿no? Para que lo tengan de dato, no lo voy a leer, pero ahí para que ustedes tengan ese dato, esa mujer es Israel, ¿ok? No es María, la madre de Jesús. Los católicos creen que es María, ¿ah? En su escatología ellos dicen que ella es María, porque habla de que da luz un hijo, ¿no? Que es Jesús. Pero esta mujer, ahí está hablando de la nación de Israel, porque de la nación de Israel viene el Mesías, ¿no? Viene Jesucristo. Ok, vamos a dejar ahí como paréntesis. Alguien me preguntaba algo, creo. A ver. Ah, ya, no, estaba aquí. Seguimos. ¿Qué más menciona el capítulo 37 en el versículo 9 y 11? Se nos menciona también que Jacob lo reprendió a causa de su familia, perdón, lo reprendió a causa de sus sueños. Sin embargo, se hace mención que meditaba en su corazón, ¿no? O sea, Jacob lo reprende, pero también medita en su corazón. Eso quiere decir que Jacob obviamente empieza a reflexionar sobre si estos sueños tenían algún propósito, si realmente era algo que Dios estaba permitiendo y que estaba con alguna otra manera anunciando algo de parte de Dios, ¿no? Jacob sabía que el propósito de su familia era ser una gran nación, ¿no? Era ser una gran nación. Él lo sabía, esa era la promesa a los patriarcas, ¿no? Donde las bendiciones abrámicas se cumplirían. Por ello, sabía también que probablemente los sueños de José tenían un propósito, y completamos, aún no revelados por Dios, ¿no? Los sueños de José tenían un propósito aún no revelados por Dios, pero que se iban a revelar, ¿no? Posteriormente.
Los hermanos de José, ¿qué fue lo que pasa, no? Vemos allí en la narrativa del capítulo 37 que los hermanos de José llevan las ovejas, versículo 12, a Siquén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jacob decide enviar a José para saber cómo están sus hermanos y las ovejas y que le reporte a su regreso la situación. Eso nos menciona esos versículos. Ahora, cuando José llega a Siquén, se da con la sorpresa de que sus hermanos ya no están en Siquén, ¿no? Y un hombre que lo ve errante en el campo le informa que sus hermanos se han ido a Dotán. Al saber ello, José va a su alcance, ¿no? Entonces vemos en el mapa que José estaba en este punto, ¿no? Sale de este punto, es enviado por su padre a Siquén, ¿no? Y finalmente allí se menciona que no encuentra a sus hermanos se habían ido a Dotán, ¿no? Entonces vemos digamos, este recorrido que hace José, ¿no? Y José nunca, bueno, por lo menos a partir de este punto, él ya no iba a volver a su casa, ¿no? En realidad, José sale de aquí y nunca más iba a regresar a Canaán, porque José muere en Egipto, ¿no? Muere en Egipto. Bueno, regresa posteriormente sus huesos, ¿no? Ya con Moisés, ¿no? En Éxodo. Pero José nunca más iba a regresar a Canaán. Este es su recorrido, ¿no? De Hebrón, Siquén, Dotán, y de ahí siendo llevado esclavo por la caravana de los ismaelitas hacia Egipto. Y de ahí se va a quedar en Egipto, y él va a vivir en Egipto, y va a morir en Egipto, ¿no? Entonces vemos que cuando José llega así, que no habíamos leído, los hermanos lo ven desde lejos llegar, ¿no? O sea, José está llegando a Dotán, ¿no? Los encuentra, y sus hermanos lo ven, ¿no? Desde lejos llegar, y planean asesinarlo, ¿no? Planean asesinarlo. Versículo 18 nos menciona que cuando lo ven de lejos, lo planean matarlo. Entonces vemos ahí cómo poco a poco, ¿no? El resentimiento se fue convirtiendo en un odio, ¿no? Y eso lo vemos muy marcado en muchas historias del Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Génesis. Mire, vemos la historia de Abel y Caín, ¿no? Cómo ese resentimiento, cuando no se le entregó a Dios, a pesar de que Dios mostró que eso no era agradable, ¿no? ¿Por qué había eso contra su hermano, ¿no? No había ningún motivo. Finalmente, Caín acabó asesinando a su hermano, ¿no? Lo vemos también posteriormente, ¿no? En la historia también, bueno, si bien no se ve, no se menciona, pero cuando nace Isaac y cuando Abraham tiene que votar, ¿no? A Ismael, ¿no? Porque también hay ese peligro, ¿no? De conflicto entre ellos dos, ¿no? Y que Ismael pudiera matar también a Isaac, ¿no? Lo vemos también con con los hijos de Jacob, ¿no? Esaú, de donde Isaac, ¿no? Esaú y Jacob, ¿no? Y finalmente se da esta reconciliación. Y vamos a ver cómo se llama, que nuevamente lo vemos aquí en la historia en la historia de los hermanos de José. Entonces vemos que los celos se convirtieron, ¿en qué se convirtieron? En resentimiento. Ese resentimiento se convirtió en odio, que finalmente se iba a concretar en el homicidio. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestro corazón y en general, ¿no? Nuestras familias, ¿no? Los hermanos que tienen también hijos, ¿no? Muy importante considerar el peligro de los celos entre hermanos, ¿no? Porque esos celos entre hermanos, si no se cuida, en el caso de Jacob, ¿no? No se percató de eso, o sencillamente lo dejó, y además lo alimentó, lamentablemente, al hacer preferencias con José, finalmente fueron convirtiéndose en resentimiento, en odio, ¿no? Ahora, eso no es obviamente, no es como para decir que los hermanos de José no tenían la culpa, no, obviamente Jacob se equivocó por un lado, pero también los hermanos de José actuaron de una manera vil, ¿no? No se arrepintieron, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la historia más adelante, finalmente, cuando se da la reconciliación,
Ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús va a hablar un poco acerca de la ira, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, ahí está el versículo. Y a ver, le voy a pedir a la hermana Lucía que nos pueda leer el capítulo 5, versículo 21 y 22, por favor. Eh, ¿Se le complica, hermana? Si no, no se preocupe. No se preocupe si no, no tiene, creo que el audio será complicado, ¿no? A ver si no, hermana Sofía, nos puede guiar en la lectura, por favor, del capítulo 5. Hermanitos, ay, ay, Ella sí pudo. A ver, léalo entonces, hermana. ay, ya, hermanita. 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está, ¿no? Y este pasaje es muy pertinente para este capítulo, ¿no? En la vida de José, de sus hermanos, porque vemos cómo precisamente, ¿no? Este celo, este enojo, este resentimiento, se fue convirtiendo poco a poco en un odio que finalmente pudo haber llegado al homicidio en sus corazones. Entonces Jesús aquí nos va a mencionar que para Dios, para el hombre, obviamente, el asesinato es cuando tú lo concretas, ¿verdad? Cuando alguien mata a alguien, le quita la vida. Pero para Dios, cuando nosotros nos enojamos contra nuestros hermanos, guardamos rencor, ¿no? Porque ese enojo lleva a un rencor, porque podríamos decir, ¿quién no se ha enojado? ¿No? Todos nos hemos enojado, es verdad. No tiene que ver tanto con el enojo, porque el enojo puede ser fundado o infundado, ¿no? Pero aquí habla de un enojo que se queda en el corazón de manera constante. O sea, se habla de un enojo, de una ira, que nos lleva a un resentimiento, que nos lleva a vivir con un malestar constante con esa persona, una mala voluntad, ¿no? Y eso se puede, y para Dios, eso se concreta, para Dios, cuando nosotros en nuestro corazón permitimos guardar resentimiento, ¿no? Hacia el hermano, ¿no? No querer perdonar, ¿no? Para Dios, en nuestro corazón es como si estuviéramos matando a nuestro hermano, como si estuviéramos matando a nuestro prójimo, ¿no? Y eso también lo vemos en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan, ¿no? Cuando Juan habla acerca de que debemos amar a los hermanos y el que no ama a su hermano, ¿no? No es del Señor, dicen, ¿no? Y lo compara con Caín, ¿no? Quien aborrecía a su hermano, ¿no? Entonces, vemos en el contexto de los hijos de José cómo se evidenció eso. Ellos no llegaron a matar a José, pero en sus corazones prácticamente sí lo habían hecho, ¿no? Y vamos a seguir con la historia, ¿ok? Para que podamos seguir en la narrativa. Entonces, en el versículo número 18 se dice, ¿no? Que ellos conspiraron contra él para matarle, ¿no? Y en el versículo 22, y estaban ahí planeando, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Le iban a matar? ¿Le iban a echar sobre la cisterna? Iban a decir a su padre que una mala bestia se lo había comido, ¿no? Y es en ese momento cuando Rubén oye, ¿no? A sus hermanos y lo libra, ¿no? Y le dicen, no lo maten. En ese momento donde aparece Rubén, ahí completamos, el hermano mayor que sabía de las intenciones de sus hermanos y propone echarlo en la cisterna. Entonces, con el propósito de librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Eso era lo que había en la mente de Rubén, ¿no? Librarlo de la mano de sus hermanos y después hacerlo volver a Jacob, ¿no? El hermano mayor dijo, ¿no, hermano? Sí, el hermano mayor, Rubén. Ahí.
Entonces ellos acceden y al verlo llegar, lo toman, le quitan la túnica, lo echan a la cisterna y viendo llegar ¿y qué fue lo que pasó, no? Viendo llegar una caravana ahí completamos, de comerciantes ismaelitas, ¿no? Ahí vemos Judá, que interviene Judá. Judá propone no matarlo, sino más bien venderlo a la caravana ismaelita. Entonces convienen en ello y lo venden por 20 piezas de plata. ¿No? Eso está en el versículo 28. ¿No? Bueno, vemos cómo Dios en su soberanía, ¿no? Permite que encontramos ahí algunas similitudes con Jesús, ¿no? Ahí Dios está obrando para que podamos encontrar enseñanzas, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó, no? Entonces, vemos que Rubén, el hermano mayor, quiso salvarlo, Judá es el que propone venderlo, y cuando llega, lo venden, ¿no? Se concreta, lo venden, y cuando Rubén llega, al no ver a su hermano, rasga sus vestidos, y entonces, tomando la túnica, la tiñe con sangre de cabrito, ¿no? Sangre de cordero, ahí sangre de un cabrito. Al ver esto su padre entiende que ha sido despedazado por algún animal salvaje. Entonces nosotros vemos ahí en esos versículos que finalmente ellos no lo matan, lo venden como esclavo, ¿no? Por consejo de Judá, Rubén ya no pudo hacer nada, ¿no? Y finalmente engañan a Jacob, mostrándole esta túnica con sangre de un animal, y Jacob obviamente piensa que ha sido muerto, ha sido comido, ¿no? Por una bestia salvaje, ¿no? Entonces, rasgando sus vestidos con un profundo sufrimiento, no admite consuelo, y desde ese momento Jacob viviría ahí completamos, sufrimiento, con dolor y tristeza en su corazón, ¿no? Versículo 34 a 35. Lo cual ni con ello provocó, por lo pronto, que sus hermanos dijeran la verdad. Eso es bien interesante, ¿no? El corazón de sus hermanos estaba bien duro, ¿no? Y además podríamos ver que aún de repente hasta tenía resentimiento con su padre, ¿no? Porque vemos que a pesar del dolor, ¿no? Que vieron en su padre en ese momento, por lo menos, ellos no mostraban arrepentimiento. Hasta ese momento ellos pudieron haber dicho la verdad a su padre, ¿no? Pudieron haber rescatado a José tal vez, pero se quedaron callados, ¿no? Ahora, nosotros sí vamos a ver ya posteriormente cuando ellos llegan donde José, ¿no? Cuando ya José es gobernador, que todas sus vidas prácticamente podemos inferir que ellos tuvieron un remordimiento de lo que habían hecho. Tanto así que cuando llegan donde José y son acusados, ¿no? Sin saber que es José, de que son espías, ellos van a decir, realmente Dios nos está cobrando, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Hemos actuado mal con nuestro hermano y por eso nos está pasando toda esta desgracia. Entonces vemos cómo ahí también ellos fueron posteriormente ya dándose cuenta de lo que habían cometido. Pero hasta este punto vemos que no hay arrepentimiento. Entonces vemos qué terrible puede ser el odio llevando a traer muerte, sufrimiento y tragedia, y la tragedia de ver una familia y vidas destruidas, ¿no? Cómo el odio, ¿no? Lleva a la muerte, sufrimiento y tragedia en las familias, ¿no? Eso lo vemos también en las familias actualmente, ¿no? ¿No? Y Dios, ¿no? Dios es quien, por lo menos a nosotros, creo, como sus hijos, nos permite poder conocer todas estas historias de la vida de Jacob, de José, para que también nosotros podamos no cometer los mismos errores, ¿no? Y aún podamos ser instrumentos de reconciliación, ¿no? En las familias que viven de repente en ese odio, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Que finalmente puede llevar a la destrucción, lleva a la destrucción, ¿no? El enemigo usa para destruir a las familias, ¿no? Esa falta de perdón también. Entonces, sin embargo, en medio de estas acciones terribles, Dios estaba actuando detrás de bambalinas, ¿no? Podríamos decir, ¿dónde está Dios, no? ¿Por qué Dios permite esto en la vida de José, de Jacob?
¿Por qué permite, ¿no? Que sufran, ¿no? Dios está permitiendo esto para que a través de José se cumplan sus propósitos para la familia y la nación de Israel, y la futura nación de Israel. Entonces vemos que los sufrimientos de José y Jacob, si bien en ese momento ellos no sabían, ¿no? Por qué sucedía lo que les estaba pasando, pero no dejaron de confiar en el Señor y finalmente después vieron realmente cuál fue el propósito de Dios, ¿no? Y fue un propósito bueno, para bien de su familia y para bien también de toda la nación, como lo va a mencionar después José, ya después de morir Jacob, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos hasta aquí esta primera parte en la cual José es vendido como esclavo, ¿no? Y él realmente sabemos muy poquito de su tiempo en Canaán, porque prácticamente a los 17 años, a un adolescente, es llevado como esclavo, vendido como esclavo a esta caravana de comerciantes ismaelitas, ¿no? Y hasta este punto podríamos decir que para Jacob su hijo había muerto, ¿no? Jacob no sabía nada, ¿no? Debemos, ahora vamos a encontrar aquí, perdón, un pequeño paréntesis entre la historia de José, ¿no? Y su vida bueno, su llegada a Egipto, ¿no? En el capítulo 38 se nos va a narrar la historia de Judá y Tamar. Pero hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta primera parte que hemos estado viendo? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que tengan del texto? Hemos visto todo el capítulo 37. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí me pareció que había alguien que quería hablar. Creo que no. Ah, ya, entonces continuamos. Sí, Ah, ya, vamos. sí, 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 sí. Yo, hermana, lo que pasa es que quería saber, porque se ve que Dios en realidad también lo bendice a José, pero de ahí Dios ayuda a sus hermanos, no sé, se arrepienten ellos de lo que le habían hecho a José C, pero Dios de ahí los ayuda a ellos o queda ahí nomás ya. Porque esa parte creo que no dice en la Biblia, si es que Dios de ahí le da bendiciones a los hermanos de José, porque ahí en la Biblia mismo dice de que José sí ayuda a sus hermanos a pesar de que lo habían vendido, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad la bendición de José llega a sus hermanos porque José es prosperado en Egipto, pero Israel, y eso lo vamos a ver la próxima semana también, Jacob y sus hijos llegan a Egipto después ya de toda la reconciliación, se quedan enamorados en Egipto en la tierra de Gosén, que era una tierra en Egipto fructífera, muy fructífera, era digamos, de lo mejor de Egipto. Y Faraón, es más, el mismo Faraón le dice, cuando se entera, ¿no? De que sus hermanos lo han visitado, de que han llegado, le dice a José, se alegra y dice, José, trae a tu familia y disfruten de Egipto. O sea, prácticamente ellos eran los invitados honorables, ¿no? O sea, les dice, vengan y de ustedes es Egipto, habiten en Egipto, en lo mejor de Egipto, y ellos habitan ahí en la tierra de Gosén, ¿no? Entonces, los hermanos de José sí son bendecidos, una porque sí habitaron allí también, ahí también habitaron sus generaciones, obviamente hasta lo que pasó después de la esclavitud, años posteriormente ya con la muerte de José y de sus hermanos, cuando se levanta un nuevo faraón, pero vemos también que Jacob va a bendecir a sus hijos, ¿no? Y vemos allí, antes de morir, que Jacob les da unas palabras a cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, y eso lo vamos a ver de manera rápida, tal vez, ojalá que haya el tiempo la próxima semana, que las decisiones que tomaron sus hermanos, o sea, tanto Rubén, Judá, hubieron consecuencias también, ¿no? O sea, no es que, ¿cómo se llama? No disfrutaron, ¿no?
de las bendiciones, porque son descendientes también de Jacob, pero sí en sus acciones ellos perdieron ciertos privilegios, perdieron bendiciones, eso sí es verdad, pero de todas maneras sí fueron bendecidos, ¿no? En su hermano José y el mismo hecho de ser hijo de Jacob. Y es igual que nosotros, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando tomamos malas decisiones, no vamos a perder la salvación, ¿no? La salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios, ¿no? Pero si tomamos malas decisiones, podemos perder ciertos privilegios y podemos perder también bendiciones que Dios tenía para nosotros y de repente, por nuestras malas decisiones, finalmente podemos hasta llegar a perder. La salvación no, pero sí ciertas cosas que de repente Dios nos quería dar, ¿no? Pero tomamos malas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya podido responder un poco a su duda. Vamos Sí, a, hermano, gracias. okay, vamos a continuar con Judá y Tamar, ¿no? La historia de Judá y Tamar es muy corta, vamos a ver puntos bien rápidos aquí. Judá se separa de su familia, ¿no? Cual hijo pródigo se va de la presencia de su padre, de su protección y de su consejo. Es importante ver este detalle en la vida de Judá, porque es uno de los hijos también de los protagonistas en cierta medida secundarios de esta historia, porque vamos a ver que Judá es el que finalmente da el consejo para que lo vendan a José como esclavo. Vamos a ver aquí este suceso en la vida de Judá con Tamar, y también vamos a ver cómo Judá cambia su actitud, y él es el que dice, ¿no? Si es que se ha de quedar alguien como esclavo en Egipto, voy a ser yo. Y vemos ahí que Judá tiene un cambio de actitud en su corazón, de ser un hermano egoísta, impulsivo, etcétera, cambia su actitud. Entonces vemos ahí cómo Dios está obrando también en la vida de sus personajes. Entonces en Judá vamos a ver que él se va de la casa de su padre. Eso es interesante ver que Judá se va y habita, ¿dónde habita? Habita con el cananeo, ¿no? Habita en la tierra de Canaán. Y se casa con la hija de un hombre cananeo. Entonces vemos allí, Judá busca esposa entre las hijas de Canaán. Entre las hijas de Canaán. ¿Cuáles fueron los hijos de Judá? Onán y Sela. Fueron sus 3 hijos, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizó a era perverso delante de Jehová, y Jehová le quita la vida. Eso se nos menciona en el capítulo 38, versículo 7, 6 y 7, ¿no? ¿Cuál fue la esposa de Tamar, ¿no? Tamar era la esposa de En realidad, Tamar era la esposa del primer hijo de Judá, ¿no? Era perverso delante de Dios y Dios le quita la vida. ¿Ok? El segundo hijo de Judá fue Onán, ¿no? Y Onán igual, ¿no? Onán toma por mujer a la esposa de su hermano cuando él muere, ¿no? Él muere, no sabemos, Tamar queda viuda, y según la ley en esas épocas, el hijo menor, o sea, el que seguía en la línea, tenía que levantar descendencia a su hermano, casándose con la esposa de su hermano, y a través de él el hermano tenga descendencia. Eso fue lo que pasó, ¿no? Onán toma por mujer a Tamar, pero ¿qué fue lo que pasa en la historia? Se nos menciona que Dios también finalmente le quita la vida a Onán, porque Onán no quería levantar descendencia a su hermano ¿no? Y vemos allí que se menciona que tenía relaciones con Tamar, pero no permitía el que haya una concepción, ¿no? Y finalmente le quita la vida a Onán. Dios. Vemos que el último hijo de Judá fue Sela, el último hijo, hasta este punto, ¿no? Hasta este punto tenemos a Sela como el tercer hijo, mejor dicho, de Judá, pero Sela era muy menor todavía para casarse con Tamar. Ahora correspondía a Sela casarse con Tamar, según la línea, pero Sela era muy menor. Entonces le dice a Tamar, espérate a que mi hijo Sela crezca,
para que él te tome como esposo, como esposa, ¿no? Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Pasó el tiempo y Judá no entregó a Sela como esposo a Tamar, ¿no? Probablemente porque tenía temor de que él también muriera. Versículo 11 y 14, ya habían muerto ya habían muerto Nan, de repente muere Sela también, me quedo sin hijos. La cosa es que probablemente era porque tenía temor de que también muera, ya habían muerto sus dos hijos. ¿Para qué fue lo que pasó? Al ver Tamar que no le estaban dando como esposo a Sela, y recordemos que en ese contexto la mujer que no se casaba, no tenía descendencia, era visto como una maldición, ¿no? O sea, realmente era muy preocupante. Con ese contexto, era algo muy triste, ¿no? Cuando una mujer no tenía descendencia, ¿no? No lograba casarse. En ese contexto, ¿ok? Pues Tamar se hizo pasar por una ramera, ¿no? Y Judá no reconociendo, no reconociéndola, que me equivoco, ha habido un error, ¿ya? No reconociéndola, no reconociéndola, le pide su servicio. Entonces, dejándole su báculo y su sello como garantía de pago. ¿De qué podemos ver aquí? Podemos ver que Judá no era un hombre piadoso, pues, ¿no? Judá lo vemos como sale de la casa de sus padres, se casa con las hijas se mete con una hija de los cananeos, ¿no? Consecuencia, sus hijos no son piadosos, ¿no? Vemos sus hijos son también hombres impíos, se podría decir, ¿no? Tanto así que Dios los mata, ¿no? Les quita la vida a sus dos primeros hijos, ¿no? Y finalmente también vemos que Judá toma a esta mujer, ¿no? Pensando que era una prostituta, y le deja como garantía esas dos prendas, ¿no? Ahora, esta mujer era Tamar, ¿no? Ahora, Judá manda a Ira es uno de sus amigos, ¿no? Su amigo, el Adulamita, a entregar el cabrito, porque Judá le había prometido un cabrito, ¿no? Por sus servicios a Tamar, sin saber que es Tamar. Y entonces lo manda, ¿no? Y le pide, recoge mis prendas, ¿no? Esos objetos que le había dado, era su cordón, su báculo, su sello, pero no logra encontrarla, ¿no? Entonces comienza a preguntar, ¿no? ¿Y qué fue lo que se entera? Que le dan a conocer que no ha habido nunca una prostituta del templo pagano, porque ahí había un templo pagano, que se sentara en ese lugar. Bueno, no la encuentra, se queda allí, pasan los meses, pasan 3 meses, ¿no? 3 meses, y llega la noticia a Judá de que su nuera Tamar está embarazada, ¿no? Y frente a ello, ¿qué es lo que va a hacer Judá? Quémela, dice, ¿no? Él ordena quemarla, versículo 24 dice eso. ¿Y cómo se libró Tamar de esa muerte? Tamar saca el bastón, el sello, y dice, del que son estas prendas he quedado embarazada. Y ahí donde Judá se da cuenta de que, sin saberlo, ¿no? Él había tenido relaciones con la esposa de sus hijos. Judá reconoce sus pertenencias y que ella ha actuado de manera más justa que él, pues no la dio como esposa a Sela, tal como correspondía, y había prometido, y nunca más se acostó con ella, dice el versículo 26 del capítulo 38. Ahora, producto de esta relación con Judá, Tamar da a luz 2 hijos, gemelos, ¿no? Que son Fines y Sara. Fares y Sara. Fares y Sara. Aquí me he equivocado, he puesto Sera, pero es Sara, ¿ok? Fares y Sara. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Primero, esta historia nos revela un poco la condición espiritual de los hijos de Jacob, ¿no? Vemos que no eran hijos piadosos, vemos que eran hijos rebeldes en muchos de sus casos, ¿no? No obedecían las instrucciones de su padre, pero también vamos a ver que Dios
está ahí detrás obrando en la vida de estos hombres, ¿no? A través de las circunstancias y aún de las malas decisiones que toman. Primero, ¿no? Uno. Dos, también vemos la gracia de Dios. Esta historia nos revela la gracia tremenda de Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde podemos ver la gracia de Dios, pues de la descendencia de este Fares, que es uno de los hijos de Judá, ¿no? Con Tamar, vendría el Señor Jesucristo, según la carne, ¿no? Mateo 1:3 nos menciona que en la descendencia, en la genealogía de Cristo, está este personaje, Fares. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es de la tribu de Judá. Por eso se le dice al Señor Jesús el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que Dios, ahí podemos recordar la palabra del apóstol Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Porque podemos ver este cuadro, ¿no? Leemos este capítulo 38 y no vemos nada bueno, ¿no? Nada bueno vemos. Los hijos son una desgracia, Judá hace lo que quiere, engaña, se mete con una mujer, con una prostituta, pensando que al final es su nuera, ¿no? Pensando que se mete con una prostituta, era su nuera, la quiere matar, la quiere quemar, o sea, no, pareciera que no vemos nada bueno, todo pecado, ¿no? Es un gráfico de la historia, podemos decir, podríamos mencionar que es una especie de radiografía de mucho de la situación humana, ¿no? Esta historia podemos darnos cuenta que se puede pasar en la vida real, de hecho que sí, ¿no? Pasa, ¿no? Pero podemos darnos cuenta también que a pesar de que el cuadro esté muy oscuro, así sea, podemos decir, no hay solución ya para esta familia, pues, ¿no? No hay solución, ya todo está mal, o sea, todo está destruido, no hay solución. Podemos ver que sí, siempre va a haber una solución. Podemos ver que la gracia de Dios finalmente puede actuar de manera sobreabundante y aún en el cuadro más oscuro sacar una bendición, ¿no? Y vemos cómo Dios usa, ¿no? Aún a esta mujer, Tamar, aún en esta situación, ¿no? Para que a través a través del nacimiento de estos dos hijos, uno de ellos sea la línea por el cual va a venir el Señor Jesús. Porque nosotros podríamos decir, ¿no? No, seguramente Jesús vino de José, ¿no? Porque José era un hombre piadoso, José era un hombre recto. Es lo más lógico, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos escogido, ¿no? Si nos preguntaran, ¿no? ¿De quién tendría que venir Jesús? De los 12 hijos de Jacob. ¿A quién mencionaríamos? Si no supiéramos la historia. ¿De José? Yo pienso que sí, ¿no? Porque José es el Salvador, José es el piadoso, José es el bueno de la película, ¿no? Pero vemos que Dios no escoja a José para que de él venga Jesús, escoja a Judá, ¿no? Y ahí vemos que el Señor, como dice Pablo, ¿no? Lo vil y lo menospreciable escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Entonces vemos ahí la gracia de Dios en la vida de Judá, ¿no? A través de él viene Jesús. Así que esta historia nos ayuda a poder ver eso, hermano. Poder ver que siempre para Dios hay una salida, hay esperanza. Dios puede hacer de lo más terrible algo muy hermoso porque Él es Dios, si es que nos arrepentimos, si es que venimos a Él, ¿no? Ya, entonces, ese es un paréntesis en la vida de José, ¿no? Esta historia de Judá y Tamar. Pero vamos a dejar a Judá ahí, ¿no? Judá queda ahí, no sabemos qué pasó después, ¿no? Pero vamos a verlo ya después, nuevamente por ahí teniendo cierto protagonismo con los hermanos, con sus hermanos, ¿ok? Entonces vemos que José, nos hemos quedado que José es vendido como esclavo, ¿no? Por los ismaelitas.
Hasta este punto, perdón, es vendido como esclavo por sus hermanos a esta caravana de ismaelitas. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos mencionado hasta este momento? Sí, hermano, yo quería saber porque supuestamente en la historia bíblica se dice que Jesús nace de José y de María. Nace de José, o sea, de este José que se habla acá en Génesis, o de qué José se supone que nace Ya, Jesús. está bien, Porque en la hermana, historia bíblica dice eso, ¿no? está bien, hermana, su pregunta, porque es bueno que no se quede con la duda. Imagínense, mira, si no hubiese preguntado, ya, mire, hermana, entre esta historia de José y sus hermanos al nacimiento de Cristo, hay un tiempo de más de 1000 años, ¿ok? No, no estamos hablando de los mismos tiempos. O sea, aquí estamos hablando de más de 1000 años. Aproximadamente Abraham vivió 2200 años antes de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando más o menos de más de 1500 años antes de Cristo. No, obviamente no es el mismo José, ¿no? Es otro José. Obviamente José era un nombre muy común en la época de Jesús, ¿no? Así como Jesús también era un nombre común, no era un nombre muy, y Judá también, ¿no? No, hermana, no, obviamente no es el mismo José. Hay un periodo de tiempo de más de 1500 años. Estamos hablando de dos momentos en la historia muy distintos, ¿no? Si usted lee Mateo 1:3, ese capítulo de Mateo 1:3, ahí puede leerlo en su casa, Mateo capítulo 1, ahí está toda la genealogía de Jesús. O sea, y usted va a ver ahí en el 3, donde se habla de Judá, Fares, y todas las personas que vinieron después hasta José, que es el papá terrenal de Jesús, ¿no? Pero hay toda una descendencia de hombres, ¿no? Y como le digo, son más de 1500 años de diferencia de tiempo. ¿Ok, hermana? O sea, hermano, o sea, ya se habla de que, o sea, de que Jesús nace de José ya en el Nuevo Testamento. Exactamente, exactamente. Exactamente, hermano. ¿No? Y aquí estamos en Génesis. Todavía, nos falta todavía Éxodo y todos los demás libros. Exactamente, hermano. O sea, todavía, ese José de Mateo, el padre de Jesús, el esposo de María, no es el mismo José de la historia que estamos viendo ahorita, ¿no? Este José es hijo de Jacob, ¿no? Gracias, hermana, gracias por su pregunta. Gracias. Está bien que pregunte, porque imagínese si no preguntaba, se iba a quedar con esa duda. Así que está muy bien que pregunte. ¿Ok? Vamos a continuar con José, esclavo en casa de Potifar. ¿Ok? Hasta aquí otra pregunta más, hermanos. Sí, hermana, ¿cuál es su nombre? Disculpe, usted que me preguntó, porque como no las veo ahorita, para poder Ana, hermana Ana, ok. Si sí. tiene alguna otra pregunta, hermana, no tenga temor, puede preguntar, ok. Igual todos, hermanos, preguntemos si tenemos alguna duda, no tengamos temor de preguntar, ¿no? Todos estamos aprendiendo, ok. José, vamos a ir al punto número 3. José, esclavo en casa de Potifar. Capítulo 39, del versículo número 1 al versículo número 23. Ahí se nos narra la historia, ya está, este evento, esta parte en la vida de José, ¿no? Cuando él llega de ser vendido, ¿no? Seguramente, obviamente, triste, en su mente con un montón de pensamientos, ¿no? Sus hermanos lo han vendido, no sabe si va a regresar con su padre, ¿no? Pero finalmente Dios permite que llegue a esta casa, ¿no? Entonces, en esta segunda sección, en la vida de José, Dios nos enseñará que la obediencia muchas veces no está relacionada con la ausencia de dificultades e incluso de experimentar injusticias. Eso es muy importante. Esa es una de las enseñanzas de la vida de José. José fue obediente, pero pareciera que mientras más obediente era, más mal le iba, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Que
en la vida de José, Dios usó las dificultades para formarle, ¿no? Entonces, ahí completamos, ¿no? La obediencia muchas veces no está relacionada con la ausencia de dificultades e incluso al experimentar injusticias. Es algo que tenemos que tener en cuenta para no desanimarnos, ¿no? José ha llegado a casa de Potifar, ¿no? Y paréntesis, ¿no? Recordemos, en la mente del ser humano siempre está, me va mal, tengo problemas, es porque, o de repente así juzgamos, ¿no? A este hermano le está yendo mal porque ha pecado, porque seguramente ha hecho algo malo. Si pensamos de esa manera, no estaríamos, hermanos, pensando bíblicamente, porque no es así, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús ve este ciego? Este hombre había nacido ciego, ¿no? Había un hombre que había nacido ciego, ¿no? Y sus discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿quién ha pecado? Este hombre, sus padres, para que naciera ciego. Entonces, ¿qué había en la mente de los discípulos? No, este hombre ha nacido ciego y sufre tanto porque seguramente ha hecho algo muy malo, o sus padres han hecho algo muy malo, y por eso es que le viene todo esto a este hombre. Pero no era así. Y Jesús le va a decir, han juzgado mal, ¿no? Ni este hombre ni sus padres han pecado. Él ha nacido ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Y vemos que Jesús finalmente va y le da la vista, ¿no? Había un propósito en la vida de este hombre que era glorificar a Dios. Es algo que debemos recordar siempre, hermanos. Nuestras vidas están para glorificar a Dios, independientemente de los problemas, porque siempre vamos a tener problemas. Tampoco quiere decir que la vida del creyente es puro problema, no es eso tampoco. Pero el punto es que debemos considerar siempre es que el ser creyentes no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener momentos difíciles, que no va a haber sufrimiento. Jesús mismo dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, no teman, porque yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? No teman, porque yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, la presencia de Dios nos acompaña aún en medio de las dificultades, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, ¿no? Entonces, es importante considerar eso, ¿no? Entonces, José no había hecho nada malo, digámoslo así, para ser vendido como esclavo, pero finalmente Dios lo permite, había un propósito. Pues llega José, ha llegado, continuamos con nuestro separata, José ha llegado a casa de Potifar, vendido como esclavo, y se nos describe que prontamente se evidenció, ¿no? Que la mano de Dios estaba con José. La mano de Dios estaba con José. Versículo número 6 de capítulo 39 se nos menciona que la mano de Dios, que Dios estaba con José, ¿no? Ok. A ver, ahí creo que alguien me ha escrito algo. Vamos a ver, de repente hay una pregunta. Gracias, hermana María. Ahí la hermana María nos ha puesto el versículo que hemos mencionado, ¿no? Juan capítulo 9, versículo 3. Ahí tenemos ese dato. Entonces, José nos enseña que aún estando como esclavo, él buscó hacer las cosas de la mejor manera para honrar a Dios, ¿no? Para honrar a Dios. Entonces, José llega a la casa de Potifar y la casa de Potifar prospera por causa de José. Entonces, Dios lo honró prosperando todo lo que ponía en su mano. Podemos recordar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Entonces vemos allí que Dios permitió, ¿no? Y ahí, eso también vemos ahí algo constante en la historia del pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel ha sido de bendición, ¿no? Siempre Dios los ha prosperado. Es más, ¿no? En la historia humana, el pueblo de Israel ha sido de mucha bendición para la humanidad. Por medio de ellos tenemos muchas cosas, muchos descubrimientos han venido del pueblo de Israel, de los israelitas, de los judíos, ¿no? Entonces, pero también, por otro lado, han sido aborrecidos.
toda su historia, constantemente han sido perseguidos, aborrecidos, pero también nunca se lo han podido destruir, a pesar de que han querido, siempre han prevalecido, siempre han sido preservados por Dios. Solamente se explica su existencia hasta el día de hoy por la obra de Dios. Porque hace tiempo debieron haber ya desaparecido el pueblo de Israel. ¿Cómo nos explicamos, hermanos, que ya desapareció los egipcios, hayan desaparecido los árabes, han desaparecido los griegos, los romanos, ¿no? como nación? Eran imperios, superimperios. Y los hijos de Israel quedan un pequeño ahí grupito ahí, ¿no? de gente que se convirtió en una nación, es verdad. Hasta el día de hoy existen y ya son una nación, ¿no? Del siglo pasado que nuevamente se formó como una nación. Todo eso se explica a la luz de que ellos han sido guardados por Dios. Y eso lo vemos desde la historia de José. José era bendecido, ¿no? José era prosperado y era de bendición donde Dios lo ponía, donde era puesto, ¿no? Entonces vemos que ahí en la casa de Potifar. Todo marchaba muy bien en casa de Potifar a causa de la administración de José. La administración de José, ¿no? Y es en ese contexto que la esposa de Potifar empezó a poner sus ojos en José. Vemos ahí esa historia que es muy conocida, ¿no? Que la esposa de Potifar le pide que se acueste con ella. ¿No? Y no solamente una vez, sino más de una vez lo importuna, ¿no? Eso se dice en el capítulo 39, versículos 17, constantemente. ¿Por qué? Porque José era de hermoso semblante, de buen parecer, dice el pasaje, ¿no? En el versículo 6 se habla de que José era de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Y esta mujer se puso sus ojos en José, ¿no? Ahora, no era que esa mujer fuera una mujer fea, ¿no? Si bien no se hace mención de las características físicas, según algunos comentaristas, obviamente debe ser una mujer muy hermosa, ¿no? Muy hermosa. Y a pesar de que era la esposa de Potifar, tampoco quiere decir que era una persona muy mayor, ¿no? Probablemente una mujer madura, pero era una mujer joven aún y muy hermosa. Entonces vemos que José, ¿qué pasa con José? José, ahí completamos, permítanme un segundito. José tiene claro que meterse con la esposa de Potifar, perdón, un punto más me estoy yendo. Perdón, José es íntegro. José es íntegro, y él se mantiene firme y menciona que su amo le ha dado todo, ¿no? Excepto a ella, pues es su esposa. José tiene claro que meterse con la esposa de Potifar, en primer lugar, sería un pecado contra Dios. Un pecado contra Dios. Entonces, a pesar de que José es esclavo en Egipto, él no ha dejado de considerar a Dios, en primer lugar. Una consulta. ¿Sí? Yo tengo duda ahí en esto de Potifar, bueno, la esposa de Potifar con José. A las finales, Potifar le cree a la esposa que ha tenido relaciones con José, o eso es lo que no tengo muy bien claro, o no le cree, ¿cómo es? Porque no Ya, tengo bien esa parte en claro, ¿no? gracias, hermana. Vamos a ver eso, vamos a ahorita a ver ese punto, ¿no? La Biblia no nos menciona en realidad así de manera textual si Potifar le creyó o no le creyó, pero vamos a ver ahorita en el pasaje y lo que sigue, voy a dar un comentario al respecto, ¿ok? José tiene claro que meterse con la esposa de Potifar, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Obviamente sería un pecado primeramente contra Dios, ¿no? Porque le dicen, ¿no? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios y contra tu esposo, Potifar? Él tiene confianza en mí. Pero José, ese orden siempre tenemos que tenerlo presente. El pecado siempre primeramente es una afrenta contra Dios. Y en segundo lugar contra nuestro prójimo, ¿no? Cuando pecamos contra el prójimo,
Pecamos primeramente contra Dios y también contra nuestro prójimo, ¿no? Es importante, ¿no? David cuando peca con Betsabé y se arrepiente después, dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, le dice a Dios, ¿no? He hecho lo malo, se arrepiente ahí en el Salmo 51, ¿sí? Salmo 51, su oración de arrepentimiento, ¿no? Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo al querer, al decir que he pecado, o sea, ahí el arrepentimiento tiene que ver con me pongo de acuerdo con Dios, estoy de acuerdo con Él. O sea, lo que Dios dice es verdad, merezco ser condenado, soy pecador. Y eso es lo que hace David. David dice, ¿no? He hecho lo malo, ¿no? Si fuera condenado sería justo Dios. Pero ahí, por eso es que David va a apelar a la misericordia de Dios. O sea, él sabe que él ha fallado, que él ha pecado, pero él apela a la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ¿no? Límpiame de toda mi maldad, lávame, ¿no? Y vemos ahí el salmo de arrepentimiento de David. Entonces José no peca, José hasta este punto no peca, no pecó en realidad con la esposa de Potifar, no accedió, ¿no? Porque él tenía claro que el pecar el meterse con ella era pecado primeramente contra Dios, porque era una mujer casada. Y en segundo lugar también era pecar contra su prójimo, que era Potifar, que era su amo también, ¿no? Entonces, José, ahora, segundo punto es que José, si bien era un hombre íntegro, todo lo que nosotros podemos mencionar, José tampoco era intocable, ¿no? De hecho, que era un hombre de carne y hueso. No se creía fuerte, y era íntegro, pero eso no lo hacía intocable, ¿no? Él sabía que podía pecar. Cuando la mujer de Potifar finalmente ve que está solo, lo toma y nuevamente le pide que se acueste con ella. ¿Qué es lo que hace José en ese momento? Huye, huye, ¿no? Huye de tal manera que deja su ropa ahí en las manos de la mujer, ¿no? Entonces podemos imaginarnos la forma en la que huyó a tal punto que dejó su ropa en las manos de la esposa de Potifar. No lo pensó José, huyó de una situación en la cual él sabía que no iba a poder manejar. Huyó porque no se creyó fuerte, sino que tuvo temor de fallarle a Dios. Es algo muy importante, ¿no? José se anticipó al peligro, digámoslo así. Él sabía que si se quedaba un minuto más allí, iba a caer. Era casi seguro. Es muy grave, podríamos hablar de un incendio, hermanos. Como ustedes están en un incendio, ¿se quedan ahí o qué hacen? Si su casa, Dios no quiera, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero vemos en las películas, ¿no? Como se incendia algo. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente va por sus cosas, la gente se va, ¿no? ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, ya fuiste, mueres, te quemas, el fuego avanza, te rodea y te quemó, te quemaste. Es una figura muy similar, la de un incendio, ¿no? Entonces José sabe que se va a quemar, tiene que huir, tiene que escapar, ¿no? Y es algo que debemos considerarlo para nuestras vidas, ¿no? Frente a la tentación. Recordemos las palabras de Salomón, ¿no? ¿Qué dice Salomón? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Proverbios 6:27, ahí está, ¿no? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Entonces, qué útil nos es ver el ejemplo de José y recordar las palabras de Salomón, ¿no? No podemos jugar con fuego, pero acabaremos quemando. Si estamos en una situación difícil, complicada, mejor es huir, mejor es perder un trabajo, mejor es perder, ¿cómo se llama? Un dinero, que quedarme en un lugar donde sé que voy a pecar, que voy a exponerme y que finalmente puedo ceder. Entonces, hay que pedirle bastante dirección al Señor, ¿no? Eh, yo, con ustedes, hermanos, aprendiendo de lo que estoy hablando, yo también aprendo, de verdad, porque yo también, como ustedes, muchos han dicho, yo también soy joven, y yo tengo mucho que aprender de cada uno de ustedes que tiene más edad que yo. Pero Dios nos habla a través de su palabra, nos permite poder entender estas verdades para que podamos ser advertidos,
de los peligros que todos estamos expuestos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, cuando nos habla de la tentación sexual, va a mencionar, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca, ¿no? Y aquí hablando específicamente de la fornicación, ¿no? Ahora, la fornicación en la época de Pablo, cuando él usa esa palabra fornicación, hace referencia a todo pecado sexual fuera de la voluntad de Dios. No solamente tiene que ver con relación sexual fuera del matrimonio, sino incluye el adulterio. Incluye el adulterio. ¿Okay? La palabra fornicación, en ese contexto del que Pablo está hablando, incluye a todo pecado sexual fuera de la voluntad de Dios. O sea, fuera del matrimonio, ¿no? José fue obediente, tuvo temor a Dios y huyó de la tentación, pero sin embargo acabaría en la cárcel por su obediencia, ¿no? Ahí completamos ahí. Por su pureza, o por su obediencia, por su pureza. Su amor a Dios lo llevó a ser odiado por el hombre. Ahora, aquí el punto. ¿Potifar le creyó a su esposa? Probablemente, hermanos, y eso creo que lo tenía más abajo, pero bueno, me voy a adelantar rápidamente nomás. Probablemente no. Algunos comentaristas dicen que no, porque Potifar manda a José a la cárcel real, donde iban los presos reales. O sea, Potifar, perdón, manda a José a una cárcel, no era cualquier cárcel, era la prisión de la casa del capitán de la guardia, versículo número 3 del capítulo 40. 43 dice que lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, ¿no? Ahí estaba José preso, ¿no? ¿No? Eso lo vemos también en el versículo 20, ¿no? Del capítulo 39, ¿no? Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, ¿no? ¿Y qué cárcel era esta? Esta cárcel, como menciona el capítulo 40, versículo 3, esa cárcel estaba, ¿dónde se encontraba? En la casa del capitán de la guardia. ¿Y quién era el capitán de la guardia? Capítulo 39, versículo 1. Capítulo 39, versículo 1. ¿Quién era el capitán de la guardia, hermanos? A ver, lean el versículo y ahí van a estar la respuesta. A ver, alguien que me responda. 39.1. ¿Quién era el capitán? Potifar. Potifar. Potifar era el capitán de la guardia. Ahí dice, ¿no? Capitán de la guardia, Potifar, oficial del faraón. Eso quiere decir que ¿dónde se encontraba esta cárcel real? Según el capítulo 40, versículo 3. En la casa de Potifar. En la casa de Potifar. Ajá, el capitán que era Potifar. Entonces quiere decir que Potifar mantuvo cerca a José. A pesar de que lo manda a la cárcel, lo mantiene como que cerca a él para ver como que bajo su control, ¿no? Algo así, digámoslo así. O sea, como que ya me olvido de ti, no sé nada, ¿no? Eso es lo que se menciona en algunos comentarios. ¿Por qué? Porque, y esto se entiende, algunos dicen que porque probablemente Potifar no le creyó completamente a su esposa. Que realmente Potifar conocía cómo era su esposa, pues. Pero prefirió hacer eso, obviamente, por su reputación y también por su esposa misma, ¿no? Imagínate acusar a su esposa de lo que está haciendo, ¿cómo quedaba él como esposo? Entonces vemos todo ese contexto, ¿no? Ese contexto de injusticia, obviamente, pero también aún dentro de ese contexto, Dios permitiendo que José llegue a esa cárcel, porque en esa cárcel es donde se va a encontrar, donde van a llegar posteriormente el copero y el panadero,
Ahí conoce al copero, José interpreta el sueño, y este copero iba a ser un hombre usado por Dios para que le dijera al faraón que que José estaba en la cárcel e interpretara el sueño. Y finalmente José saliera de la cárcel. Entonces nos damos cuenta cómo cada detalle, aún estos detalles que parecían que las cosas iban mal para José, estaban dentro de lo que Dios estaba obrando, estaba permitiendo, para que finalmente se sucediera todo lo posterior. ¿Ok? Ok, hermanos. A ver, hemos culminado, nos hemos quedado, sin embargo, aquí, ¿no? Aquí nos hemos quedado, ¿no? Sin embargo, el último punto, el pasaje al finalizar, nos menciona nuevamente que Dios estaba con él, ¿no? Dios estaba con José. Dios. Lo hizo prosperar aún en la cárcel. José podía estar aún en la cárcel, pero aún allí disfrutaba de la presencia de Dios. Y él prefirió perder los privilegios en la casa de Potifar que la presencia de Dios en su vida. Y aquí finalmente aprendemos algo más en la vida de José. La lucha contra el pecado es una frase que una vez yo escuché de un sermón de un pastor, no recuerdo ahorita, pero lo escuché y lo puse, creo que es el pastor John MacArthur. En la lucha contra el pecado, específicamente el sexual, solo un amor más grande, el amor a Dios y a su presencia, nos dará la victoria. ¿Qué significa esto? Vamos a hacerlo nuevamente. Solamente un amor mayor puede vencer otro amor. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros hemos sido vencidos por el amor de Dios, ¿no? Dios no, digámoslo así, como dice Pablo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, ¿no? O sea, y debemos siempre recordar eso, ¿no? El amor de Dios. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, en la cruz, ¿no? El gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que vivimos en ese amor, que disfrutamos de ese amor, que le pedimos, que cuando nos damos cuenta que ese amor se está apagando en nosotros, no en Dios, porque Dios nunca se apaga, ¿no? Es en nosotros que nos descuidamos, que perdemos el primer amor, como dice en la carta Apocalipsis, es donde estamos en mayor peligro de ceder a la tentación. Porque frente a la tentación, hermanos, ninguna persona es por sí misma puede vencer, ¿no? Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, como dice Pablo, tenemos que fortalecernos en el Señor, en su palabra, todo eso es otra enseñanza para otro momento, pero en este punto de aquí, una de las cosas que tenemos que considerar, ¿no? Aparte de todo lo demás que es otro tema, es el amor a Dios. O sea, lo que finalmente guardó a José de no caer en la tentación fue su amor a Dios, ¿no? Él amaba más a Dios que a sus deseos, ¿no? Sus deseos carnales o deseos como hombre, ¿no? De poseer de repente una mujer muy hermosa. José amaba más a Dios, ¿no? Y ese amor y ese temor a Dios y a perder la compañía de Dios, la presencia de Dios en su vida, finalmente fueron los que le dieron la victoria para huir de la tentación, ¿no? Y no pecar contra Dios. Obviamente, esto trajo como consecuencia para su vida una injusticia, ¿no? Que vamos a ver ya posteriormente, la próxima semana, porque ya estamos en el 9:15. Pero vemos hasta este punto que, como lo que hemos mencionado al inicio, la obediencia a Dios no necesariamente muchas veces va a traer a nuestra vida como consecuencia, va a haber muchas veces como consecuencia, mejor dicho, puede haber injusticia, puede haber dificultades, ¿ok? Como en la vida de Dios. Pero vemos también que posteriormente, que Dios tenía un propósito, que finalmente José sería exaltado en Egipto, ¿no? Ok, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Nos queda la última parte ya de José en la cárcel, y la próxima semana continuamos también ya con la última parte de la historia de la vida de José y la llegada de sus hermanos y de Jacob a Egipto. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Sí, yo, hermana Cristian, una consulta. Se supone que ya la próxima semana y de ahí continuaríamos con eso. No, ya. La próxima semana culminamos el curso de Génesis 2, este es Génesis 2, ¿no? Y el pastor, bueno, la Academia Bíblica va a estar anunciando los cursos que se van a dictar. Todavía no sabemos si va a haber el libro de Éxodo, porque eso nos va a decir el pastor Caparachín, si es que se va a dar. Si es que se va a dar, va a aparecer. Todavía no le puedo decir que sí, porque todavía el pastor no nos ha dicho absolutamente nada de ningún curso. Hoy día acababan muchos cursos, la próxima semana acaban otros más, y ya después nos va a mencionar, vamos a hablar con él, y si se da, bacán. Si se da, hermanos invitados al curso, ¿no? Si es que desean llevar, Dios quiera, hermano. el próximo ciclo, si Dios quiere, se pueda dictar, ¿no? Porque sí se ha dictado ya en la Academia Bíblica el año antepasado, si mal no recuerdo, ya me perdí la memoria, hemos dictado el curso de Éxodo, ¿no? Dios me dio la oportunidad de dictar el curso de Éxodo seguido de Génesis, así que tal vez Dios mediante se pueda dar nuevamente, ¿no? Pero todavía hay que esperar a qué nos dice la Academia Bíblica del Pastor. ¿Ok? Cristian, una consulta. Sí, dígame. Sí, usted nos avisaría si es que comenzamos con el curso por el WhatsApp o en la próxima clase. Cuando empiecen los cursos de la Academia Bíblica Hermana, a través de sus líderes, se les va a estar enviando el formulario, así como ha sido para la inscripción de este curso. Y ahí ustedes van a ver los cursos que aparecen, y si aparece Éxodo, ahí usted, si desea llevarlo, ahí se matricula. Y ahí va a salir una lista con los cursos nuevos que van a ver. Claro, los nuevos cursos de Academia Bíblica que serán el próximo ciclo son abiertos, hermana, para todos. O sea, si hay Éxodo, no quiere decir que solamente lo podemos llevar nosotros, ¿no? Sino es abierto para otros hermanos también que quieran llevar. Que no hayan llevado a Génesis no va a ser requisito. Pueden continuar. Pero usted también va a dictar las clases, hermano. Dios mediante. Si es que hay Éxodo, Dios mediante sí, porque yo estoy dictando Génesis, así que seguiría, era lo que yo le propuse al pastor Caparachín, entonces tengo que esperar lo que él me dice. Hermano, Dios quiera. Arturo, ¿quieres comentar algo? Vamos a dejar. Sí, quería saber más o menos si es que ya sabían qué fecha iba a empezar las clases del siguiente ciclo. No, todavía el pastor Caparachín no nos ha mencionado nada del siguiente ciclo. De hecho que va a haber siempre según el orden que tenemos, ¿no? Pero aún no nos dicen las fechas. Porque lo que pasa es que también hoy día recién han acabado muchos cursos. No los acabamos la próxima semana. Así que imagino que ya en el recurso de esta semana o la próxima nos va a estar avisando. Y a través de las zonas, de las zonas, también se va a estar ahí. Y en la misma plataforma de la iglesia nos van a avisar, ¿no? Cuando empieza la Academia Bíblica y los cursos que se van a llevar. ¿Sí, hermanos? Igual como tenemos el grupo de WhatsApp, yo les aviso cualquier cosa, ¿no? Les aviso apenas sepa también, ¿ya? Para que ustedes sepan. Hermano, por favor. Okay. ¿Qué tal, hermana? Hermana Diana, ¿cómo está? Buenas noches. Hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta más? A ver, coinonía. Coinonía, cada uno de su casa con algo. Puede ser, si desean ahí al costadito, te ponen su coinonía. La brasa, su quequito. Es una broma, ¿no? Okay. Hermanos, Pamelita, ¿puedes tomarle foto y me la pasas? Sí. Ya nos vamos a quedar dormidos. Se reemplaza. Antes que nos quedemos dormidos. Te tomo foto de la lista y te la paso. Está bien. Y me la pasas. Porque no tengo laptop. Ese es mi celular y no están todas las... No te preocupes. No olvides bajar porque abajo hay más alumnos. ¿Ya? Ok, vamos a orar, hermanos, para culminar. Sí, hermano. ¿Sí? Vamos a orar. Le voy a pedir a
Arturo, ¿quién hace una oración, Arturo? Ya. Ok. Señor Padre Celestial, mi buen Dios, te damos las gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor, para poder aprender de tu palabra, mi buen Dios. Permite que todo lo aprendido el día de hoy, Señor, no solamente quede en teoría, sino que podamos aprender a enfrentar las diversas pruebas, las diversas tentaciones que podamos vivir el día a día, Señor. Y sobre todo, Dios, que podamos perseverar en tu palabra, Dios, conociéndote cada día, Padre Santo. Bendícenos, Señor, bendícenos en este nuevo inicio de semana. Padre, guíanos en todo momento, Dios, y bendice la vida de Cristian, Señor. Dale tu sabiduría, dale entendimiento, Señor, y sobre todo dale conocimiento de ti, Padre Santo. Gracias porque tú lo usas como herramienta tuya, Padre Santo. Bendícelo en gran manera y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi buen Dios. Bendice la vida de nuestro hermano Carlos, Dios. Permite que su recuperación sea pronta, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, Bueno, estamos... Cristian, no se olvide de cerrar la grabación. Gracias, gracias, hermano. Vamos a poner acá.